Buenas tardes. Esta es una entrevista dirigida para el componente de materia de globalización. Junto a mí está el profesor Héctor Pinilla. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Brian? Muy bien, muchísimas gracias, profe. Pues básicamente estamos aquí para responder unas preguntas típicas con respecto a temas como cambio climático y contextualización como tal de nuestro enfoque de revista. Pero bueno, Ok. pues me gustaría antes que nada, pues conocer quién es el profesor Héctor Pinilla. Pues me gustaría sumarse que nos dijera y les contara aquí a las personas que nos están viendo o nos van a ver, pues quién es su merced. Bueno, gracias y muy amable por la invitación a este espacio de discusión. A su Bueno, merced, a su merced. fundamentalmente soy un profesor de la Universidad Distrital ya hace 25 años y pues Ok, de otras universidades me dedico a la docencia, a la investigación y fundamentalmente a dos actividades que me ocupan el tiempo, que son la lectura y la escritura. Mm, ok, comprendo. eh, Básicamente, pues eso. Ok, súper bien. O sea, tiene una trayectoria bastante larga, bastante por lo que veo. Bastante larga. Pero bueno, súper bien, eso es lo importante. Pues me imagino que su Pues merced pues, sí, conoce un poco sobre el tema de cambio climático, crisis civilizatoria, capitaloceno, faloceno, algo. sí algo, Ok, sí algo. listo, ¿no? Ujú, Perfecto. Entonces, precisamente por ello, que pues me gustaría ajá. hacerle dos preguntas, pues con base a su experticia, precisamente por eso, por ello la contextualización tiene su merced, para que pues todos sepan realmente que quien está respondiendo las preguntas, pues realmente no es una persona que ha leído, que tiene un trayecto detrás. Entonces, pues, Ujú. sin más preámbulos, pues, como comenzamos. Si quiere con la primera pregunta. Ok, Listo, perfecto. perfecto. Bueno, pues no, antes quería agradecerle precisamente por su tiempo. Y bueno, comenzamos. Primera pregunta. ¿Considera usted el desarrollo humano actual como factor netamente detonante sobre una crisis civilizatoria? Además, nos dice sobre qué ámbitos los contempla y cómo estos se ven evidenciados. Bueno, gracias por la pregunta y sobre todo por el espacio. A su Antes de merced, a su merced. responder, me parece que es muy loable que en una facultad de ingeniería Sí, señor. la gente más joven y a todos los niveles se llegue a este tipo de discusiones, porque lo que suele ver uno ahí es que cada quien se dedica a un campo específico del saber y pareciera ser que el resto de sociedad y el resto de conocimientos no tienen importancia. Sí, es Bueno, en verdad, ¿no? cuanto a la pregunta, pues por supuesto que estamos frente a una crisis de la civilización que, que digamos, puede tener muchos nombres, eh, eh, pero lo cierto es que el modelo de producción hace agua. Ok, Eh, digamos que es fácilmente demostrable esa tesis porque si es cierto lo que se nos ha dicho, este modelo de producción está basado en los combustibles fósiles y claro. todos sabemos, hasta la información que tenemos, que los combustibles fósiles todos los días se agotan cada vez más. Sí, Por lo tanto, quiere decir que cada vez quedará más petróleo, perdón, quedará menos petróleo, menos gas y demás derivados que son fundamentales a la hora de echar a andar el sistema de producción. Pero de otro lado, podemos percibir que la expectativa de vida ha aumentado, lo cual quiere decir que cada vez más las personas viven mucho más tiempo y hay una demanda energética supremamente más amplia que la que había hace 20 o 30 años. ¿Eso sí, qué sí, quiere sí. decir? Pues que el sistema de producción es una máquina
que devora y devora energía, y las fuentes energéticas se agotan. Uno puede ver un mapamundi rápidamente y ubica que las zonas más desarrolladas hasta hace muy poco en el planeta eran la Norteamérica, digamos específicamente Estados Unidos, Canadá, y los países que quedan en la misma latitud suya del otro lado, es decir, Europa. El desarrollo se había venido dando sobre el Océano Atlántico. Para que estas dos regiones del mundo, digamos, si sumamos la población de Canadá y Estados Unidos, daría como algo así como 500 millones de personas, y lo sumamos a la población de los países europeos, daría otro tanto. Es decir, esos dos centros de desarrollo tienen algo así como 1.000 millones de habitantes. Pero si nosotros vemos por el Pacífico, países como Pakistán, India, China, Rusia, Sudáfrica, nada más esos países que he mencionado suman casi el 50% de la población del mundo. Okay. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que la matriz ha cambiado. Donde más se requiere energía para desarrollar el sistema de producción es en el Pacífico. Entonces, lo que uno puede percibir con las guerras que están pasando en este momento es que son guerras fundamentalmente por materias primas. Materias primas básicas para que el sistema siga, digamos, teniendo la marcha que ha tenido, que evidentemente pues va a destruir la humanidad. No sabemos dónde vamos a meter toda la basura que produce este sistema. Los plásticos contaminan enormemente y hasta hace muy poco Colombia entró en la discusión de hacer que los plásticos no fueran de un único uso. Okay, sí, Por lo tanto, entonces, cada vez habrá más contaminación, más gasto energético, nueva producción, y eso hará que pues, las fuentes hídricas se sequen, los desiertos se amplíen, haya un caos climático que va a producir no solamente alteraciones mismas en el clima, sino desplazamiento de grandes masas urbanas, de grandes masas migratorias y, por supuesto, nuevos conflictos, y así, como dirían en la Biblia, eternamente. Es muy cierto, ¿no? Es como un poco lo que vemos ahorita actualmente, precisamente evocando lo que su merced indica del agotamiento de agua y lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Acá en Bogotá precisamente es como muy claro evidenciar eso. Claro, sin embargo, fíjate en algo que tenemos que comprender. Sí, señor. Porque, digamos, parte del problema que tenemos es que tenemos que hacer una lectura más o menos certera de cuál es el problema. Porque fíjate que hay una crisis hídrica en este momento en Bogotá, particularmente, atribuida a que no llueve. Sí. Entonces la solución que da el gobernante de la nación, de la capital, disculpa, es que vamos a tener que bañarnos en parejas, que nos quitan el agua unos días. Francamente, unas idioteces. Sí, mientras Coca-Cola sigue consumiendo cientos y cientos de metros cúbicos de agua, además a unos precios irrisorios. No tengo la cifra en este momento actualizada, pero creo que el metro cúbico de agua para Coca-Cola es algo así como 50 pesos. Y dentro de ese metro cúbico, pues obviamente van a meter muchas botellitas que luego encontramos en las tiendas, y de alguna manera Coca-Cola se enriquece abusivamente con nuestras materias primas. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero fíjate que el tema del agua, que es fundamental aquí, los gobernantes lo obliteran, ¿sí? Como que lo esconden, lo ocultan, y entonces las personas asumen que el problema son ellos y que efectivamente deben cerrar la llave y
mientras se cepillan la boca y todo ese tipo de cosas. Cuando para producir un solo carro en Colmotores se necesitan 140.000 metros cúbicos de agua y tiene que ser agua dulce, o sea, de consumo humano. De consumo Fíjate humano, entonces sí. que sucesivamente, digamos, como dice un adagio popular por ahí, nos cagan en la cara y cuando salimos a preguntar nos dicen que es que está lloviendo. Sí, es muy cierto, ¿no? Pues ahí precisamente evidencia lo que plantea la pregunta. De ahí es la responsabilidad humana de nosotros es esa crisis civilizatoria precisamente que estamos evidenciando. En este tema, pues el agua, las materias primas, precisamente para las personas que no sepan qué es crisis civilizatoria, precisamente es el agotamiento de las materias primas no renovables y que de acuerdo a ellas precisamente se desencadena todos estos problemas de guerras climáticas que evidenciamos precisamente en la revista con el autor Renat Vega Cantor, que nos indica pues todos estos factores que se realizan por el simple hecho del capitalismo en sí, querer obtener y abarcar todas las materias primas que pueda llegar a obtener sin ninguna repercusión, por así decirlo. Y que pues todos nosotros Claro. somos conscientes, ¿no? A la final de cuentas, porque desde ahorita nosotros somos unas personas que realmente estamos inmersas y dependemos de más tecnología. Toda esta tecnología precisamente evoca o se realiza precisamente de acuerdo a estas todas materias primas no renovables. Sí, claro, pero quisiera interrumpirte un momento porque Claro, sí, señor. precisamente creo que parte del problema es la no conciencia. Sí, Es muy cierto. decir, no, o sea, compramos un celular porque, bueno, nos crearon la necesidad de tenerlo y ya antes de empezarlo a usar, los materiales con que está fabricado este celular ya están calculados para que se desgasten en muy poco tiempo. ¿Para Sí, qué? Para que luego de muy poco tiempo debamos comprar otro. Y fíjate la ciencia que se ha puesto a calcular esa obsolescencia, a la ver cómo adolescencia. hace que los materiales se vuelvan más vetustos y obligar a las poblaciones a comprar más y más y más. Es casi que morboso eso que ocurre y entonces la palabra que más se usa en un centro comercial es la palabra promoción y terminamos comprando un montón de cosas, a veces sin necesitarlas y cada vez que compramos no me atrevería a generalizar, pero cada vez que casi que todo lo que compramos supone una fuente energética que se va a agotar y lo hacemos de una manera a veces irracional. Sí, es muy cierto. Como muy despreocupada y como burritos en la línea siguiendo sencillamente el modelo, por así decirlo. Fíjate que el presidente que tenemos ahora, el tipo se ha dado a la tarea de hacer alertas. Hace un año por lo menos dijo que se venía el fenómeno del niño y que iba a estar muy fuerte. Y si tú repasas lo que ocurría en los medios, lo que se decía en los medios, sencillamente se burlaban del tipo y lo hacían ver Sí, como un idiota, como un bobo, como lo que sea, y nunca le dieron crédito a sus alertas. Y básicamente a este entramado de empresas no le interesa la reflexión en lo más mínimo. Por eso yo sí felicito el espacio, felicito tu investigación. Ojalá la puedan compartir con los compañeros y que esto sirva para que reflexionemos porque es que si algo tiene la educación es que te debe sacar del espacio del aula en donde se da una materia y el profesor dice unas cosas y tú las registras en tu cuaderno para luego mirar cómo las utilizas en el examen, ¿ves? claro, Tiene claro. que ser un tema de apropiación del día a día, de la vida y por ahí quizá haya alguna oportunidad para las generaciones que vienen más adelante. Claro, como el construir precisamente eso que deberíamos de hacer, ¿no? Sociedad, precisamente.
como esos ámbitos. Sí, no, es muy cierto porque pues realmente uno dentro de la cotidianidad de su realización como profesional realmente no se enfoca en muchos temas, sino simplemente se centra en si está estudiando ingeniería, ingeniería y ya, no mira lo que realmente abarca todo eso y más que todo el ámbito de las humanidades, ¿no? Que es lo que vemos que está bien golpeado porque realmente no se le pone mucha atención a este tipo de, digamos, materias, por decirlo. Sí, por supuesto. Digamos, estas materias de alguna manera son como las cenicientas, ¿no? Sí, Y más allá de las materias, habría que ver las poblaciones. Fíjate que nosotros ahorita vamos a ver qué ropa nos ponemos mañana, con qué intervenimos nuestros cuerpos, champús, cremas, desodorantes, bueno, perfumes, etcétera. Y todos los días nos cambiamos, nos debemos asear, etcétera, y ya reproducimos una forma de vida interiorizada y ni siquiera la reflexionamos. Tú puedes ver perfectamente a un indígena vistiendo la misma ropa, no sé, semanas enteras, días enteros, ok. sin necesidad de caer en nuestra lógica de, de consumir como, como dementes. Y por eso la respuesta a esta crisis civilizatoria está en las comunidades, más allá, bueno, también obviamente en los autores y en la discusión filosófica, bueno, no la demerito, por supuesto, pero ¿a cuántas personas puede impactar el trabajo que tú estás haciendo ahorita? Y después de que hagas el trabajo y saques la nota que establezcas con tu profesor, ¿cuál es el impacto después de eso? Entonces, esas son las preguntas que deberíamos formularnos, no ya para pasar una materia, que pues claro que eso es muy loable, sino para vivir la vida y para dejarle un mundo medianamente digno a los que vengan detrás de nosotros. Es muy cierto, sí, como el planteamiento de precisamente el desarrollo sostenible, ¿no? Que tanto se debería realizar e indicar, que está estipulado, pero realmente pues nadie sigue los parámetros de realmente estar enfocados hacia ello, ¿no? Sí, señor. No, pues muchas gracias, profe, en verdad, muchas gracias y vuelvo a reiterar, muchas gracias por su tiempo y por lo que nos está diciendo, porque son datos muy importantes. Y bueno, pues sin más, me gustaría seguir con la siguiente pregunta. Dale. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿considera usted adecuada la filosofía italiana negacionista sobre el cambio climático, dictando que dicho cambio es solo un acto natural? Fíjate que no, pues ¿quién va a estar de acuerdo con eso? Sí. El tema no es que haya unas personas que digan, eh, digamos, ese tipo de tonterías que son contrarias a la ciencia. El tema es que esas tonterías que se dicen adquieren eco en los demás. Y entonces las personas del común, no sé, tú agarras un taxi, de repente alguien dice eso en la emisora y le da principio de realidad a eso, cuando debería ser la humanidad entera eh, discutiendo acerca de cómo solucionar un problema que cada vez más se sale de control. Yo, bueno, no tengo las cifras ahora, las fechas, no soy muy bueno con eso de las fechas, pero el panel intergubernamental de cambio climático pronosticaba a inicios de siglo que si había un aumento de 1 grado o 1,5 grados en la temperatura de todo el planeta, pues iban a perecer no sé cuántas especies, era posible que hubiese inundaciones, bla, bla, bla. Ya esa cifra de 1,5 grados está más que rebasada. Se dice que para cuando se acabe este siglo
la temperatura global del planeta puede ser de 4 grados. Eso significará necesariamente pues que van a haber unas lluvias aterradoras, inundaciones tremendas, desglaciaciones, y cuando suba el nivel del mar, pues obviamente habrá cientos y cientos de ciudades, de gentes vulnerables que viven al lado de los ríos, que van a tener que morir. Sí, ¿Sí? es cierto, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de los dirigentes políticos que salen en público frente a una cámara a decir cosas como las que tú acabas de preguntarme, ¿sí me entiendes? Es Claro. casi que un intento de homicidio, de genocidio, diría yo, porque las poblaciones se despreocupan, se desentienden de las problemáticas realmente graves y se ponen a ver si Messi le hace gol al equipo en donde juega Ronaldo, o bueno, Sí, es decir, sí, sí, todos sí. esos distractores que hay ahí que justamente cumplen su papel, ¿no? Y es evitar que las personas pongan el foco en donde realmente importa, porque si lográramos entender eso, pues lo que tendríamos que hacer es decir, mierda, pues hay que reducir el consumo. ¿Y qué vamos a reducir? Que, bueno, y las familias, me imagino, empezarían a discutir, bueno, tenemos que hacer un consumo racional, responsable, y eso justamente es lo que menos le conviene al sistema neoliberal pues porque la máxima de ese sistema es tener compradores compulsivos y todo lo compulsivo pues es ajeno a la razón. Entonces, pues fíjate que es que hay muchísimos factores en juego y pues la distracción es su arma, bueno, una de sus armas, la manipulación, en fin, para que nosotros como sociedad no recabemos en lo que es fundamental. Sí, es muy cierto, ¿no? Como la sociedad bruta, ¿no? Que es más fácil de manejar, por así decirlo. Sí, somos como Claro, críticos. ahora es mucho más difícil y será muchísimo más difícil porque la penetración de las redes sociales, por ejemplo, hará que esa distracción en el ejemplo que te coloco de un partido de fútbol, la distracción no es de 1 hora 30, ahora la distracción es, no sé, yo hice un ejercicio con mis estudiantes este Ok, semestre sí, señor. que consistió en medir la cantidad de horas que pasaban frente al celular. Y hubo Mm. días de 12 horas continuas viendo la pantalla. Entonces, si alguien que duerme 8 horas contempla su pantalla 12 más, quiere decir que solo durante 4 horas diarias no está atento a la información y a todo el andamiaje que estas redes tienen para él. Es decir, es un proceso casi que de hipnosis colectivo, ¿sí ves? Sí, es muy cierto, Y ¿no? esos algoritmos están diseñados para, como una droga, ¿verdad? Para producirte dopamina y tenerte enganchado ahí y, y, y no, cuesta liberarse el celular, cuesta apagarlo, cuesta muchísimo que estés tratando de concentrarte en un libro, ¿verdad? Y que suene la alerta de un mensaje, cuesta muchísimo no acudir a ver quién es y caer en esa banalidad. Luego, la distracción es una de sus armas porque nos necesitan, como dice por ahí un libro, nos necesitan un poco tontos. Sí, es muy cierto. Es muy cierto, como que nuestra sociedad ahorita está muy enfocada al ocio, ¿no? Realmente no, Sí, claro. solo buscamos el ocio y la satisfacción propia por medio de ese ocio y ya, como que no buscamos más allá, no revisamos. De hecho, precisamente, pues así de a datos mirando, precisamente ahorita muchos jóvenes realmente no quieren ni siquiera estudiar, o sea, realmente
buscan es ser TikToker o YouTuber o lo que es más fácil, lo que la red les muestra que es más sencillo, que para obtener dinero, Sí, para tener un estatus, como por así decirlo. claro, pero así como cuando a ti te ponían a Maradona, en mi época era Maradona, ¿no? Y Claro, entonces los niños se ponían la camiseta del número 10 y los guayos y quizás se podían poner el pelo como él, tatuarse como él y tal, pero una cosa es querer semejarse a alguien y otra cosa es tener las habilidades como para ser jugador de fútbol. Evidentemente eso es una cosa que no está dada para la mayoría. Eso es, algunos, muy pocos tendrán éxito en esas labores. Y lo mismo pasa con los youtubers, los tiktokers. Obviamente algunos tendrán éxito. claro, Mientras claro. más insulsas sean sus comentarios, mientras más banales, mientras más morbosos. Sí, hay como un parámetro, pero trata de hacer TikToks hablando de este tema de calentamiento global y Ah, no, tratando no, de sensibilizar a no. las personas Claro, y casi que te aseguro que no vas a tener audiencia, entonces o te van a empezar a llegar comentarios críticas, súper agresivos y entonces sí, te vas a ir como casi que al desquicio porque uno de los objetivos de las redes es que te afirmen, ¿no? Que te sí, valoren, que tengas identidad y 700.000, 50.000, yo no sé cuántos seguidores para que la vida reconocimiento. que valga la pena. Sí, es muy cierto. No, pues perfecto, en verdad, muchas gracias. No sé si tenga de pronto algo más que agregar. No, Sí, claro, yo de verdad insisto en que este tipo de ejercicios a mí en lo particular, ok, me parecen supremamente importantes. Los jóvenes, ustedes son unas personas que tienen muchísimas capacidades, pero, pero pues toda capacidad de estar enfocada, ¿no? Entonces, eh, el, 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 este tipo de estrategias, pues ojalá lleven a los más jóvenes a que reflexionen acerca de qué hacer, porque recuerda, vas a tener que, vas a tener bebés o vas a cumplir el rol de tío, que es qué sé yo, y de ti también dependerán claro, otros. claro. Entonces es como una carrera de 4x400, ¿sí? Alguien lleva el testigo, pero se lo debe dar a otro y ese a su vez se lo dará a otro. Es así como creo podemos llegar en algún momento a crear una masa crítica que pueda tener alguna oportunidad sobre la tierra, como diría el memorable García Márquez. Ok, sí, es muy cierto. Sí, a veces uno nunca se plantea como este tipo de cosas, sino sencillamente hace los trabajos como por hacerlos a veces, muchas veces. Eso sí es muy cierto. Uno más como estudiante se enfoca en muchas otras cosas y realmente deja aparte o de lado realmente cosas que debería estarle poniendo un poco más atención, porque realmente debemos de ser pluralistas conforme al conocimiento, pienso yo, y nada, siempre es bueno revisar enfoques diferentes, mirar puntos de vista, porque como que estamos perdiendo eso, ¿no? Realmente nadie puede a veces dar su punto de vista, sino sencillamente tiene que callarse y seguir los lineamientos. Claro, y en esa medida, y para terminar y dejar de incomodar, Claro, eh, no, tranquilo, eh, tranquilo. si, si queremos ganar puntos de vista, si queremos eh, que otro nos ayude a entender y a comprender, a pensar, a ver de otra manera, Claro, pues no hay sino que buscar los libros. Ahí está, sí, es muy cierto. ahí está la clave. Eh, es parte también de la lucha, ¿no? Que cada vez ese material está más dirigido a un grupo cada vez más reducido de receptores. Entonces, pues será una labor tortuosa, pero bueno, con mucho ánimo. Claro que sí, no, sí es muy cierto lo que su merced dice. Pues por ejemplo, en mi caso, yo
tengo que aceptarlo, soy malito para leer. Pero es bueno, es muy bueno porque eso le brinda a uno demasiadas herramientas, no solo a nivel Claro, de estructurarse o la forma de expresarse, sino también de saber algo más diferente. claro, es que nadie aprendió, nadie nació sabiendo besar, ¿cierto? Tú Sí, claro, aprendiste a eso es besar y muy cierto. ahora, y después de 3, 4, 5, 10, 100 novias, te haces un experto. Es lo mismo con, si eres malo, empieza a besar y besa muchas veces y verás que te vas a hacer un Claro, campeón. claro, claro, es como que la practicidad es el maestro, ¿no? Sí, claro. Ok, Bueno, Brian, profe, te cuidas mucho muchísimas. y gracias por el espacio. No, a su merced, en verdad por su tiempo y en verdad muchas gracias.